Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva edición de Mujeres que Mueven el Mundo, esta coproducción entre las distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como son el programa de género de la Secretaría de Extensión, el CEPA, que es el Centro de Producción y Promoción Audiovisual, y los servicios de radio y televisión universitarios. Hoy tenemos para compartir con ustedes una entrevista a Flavia de Suto. Ella es docente e investigadora de historia antigua, de filosofía de las religiones. Actualmente se desempeña como vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta universidad y además tiene una extensa trayectoria como militante política de raíz marxista, militante en comunidades de base desde organizaciones religiosas y también como activista de las disidencias LGTBIQ+. Con ella vamos a estar charlando sobre el lugar de las mujeres en la filosofía, el lugar de las mujeres en las religiones y todo lo que tiene que ver con el activismo contra la cultura patriarcal y heteronormativa. Seguramente vamos a disfrutar de esta entrevista en estos escasos minutos que el programa nos ofrece, así que las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Ya estamos recibiendo a Flavia de Suto, la verdad que es un placer tenerte aquí. Flavia, un gustazo compartir con vos esta charla. ¿Cómo estás? Muy bien, acá terminando la semana, terminando el año, pero con mucho placer de encontrarnos aquí en este lugar. Bueno, para nosotros es un placer que estés, bueno, tenemos gracias. mucho para charlar. Vamos a empezar pidiéndote permiso para asomarnos un poco a tu biografía, en esto de tratar de rastrear cómo nuestros recorridos personales después sedimentan en trayectorias políticas. Tu Rosario natal, ¿cómo fue ese origen familiar? Dale, te cuento. Bueno, yo efectivamente nací en Rosario, pero viví toda mi vida en un barrio de Rosario que antes fue un pueblo, toda mi vida rosarina, que se llama Alberdi, la zona ribereña, que por ahí la gente conoce porque están la Florida, la playa, el Club de Velas, etcétera. Y una cosa importante es que en la escuela primaria hay un colegio público, que se llama Gabriel Carrasco, que es el colegio de las hermanas Cosettini. Ah, claro. Así que fue, aunque fue durante toda la dictadura, una primera parte en los últimos 2 años del gobierno de Perón y después de Estela Martínez de Perón, pero la verdad que fue lo que yo recuerdo como mi única escolarización feliz, ¿no? A pesar de que era un momento, la escuelita de Olga. Así que, a pesar de que era un momento complejo políticamente, tuvo esas características que siempre las destaco. Y bueno, ya después la escuela media que no fue tan feliz, y la vida universitaria y andar bastante, diríamos, en ese momento de mi vida yo rápidamente tengo contacto con el norte de nuestro país, con Tucumán, con ciertas realidades sociales de esa zona, sobre todo un trabajo en el que me pude interiorizar enseguida con los hacheros. Bueno, en fin, digamos que bastante, no sé si temprano, pero ahí en mis 20 años, primera parte de los 20 años, empezó, amén de la etapa universitaria, sobre todo una etapa de lo que para mí fue un parteaguas, que es la militancia barrial, ¿no? En una villa que está entre 2 frigoríficos, entre el Suif y Paladini, en una localidad aledaña a Rosario que se llama Pueblo Nuevo. Entonces, entre las muchas cosas que uno puede comentar relevantes de su propia vida, yo diría que la filosofía como una vocación existencial muy profunda, pero la militancia, que en mi caso no empezó en la universidad, sino en villas, en contextos de pobreza extrema, fueron como 2 hitos de todo este camino ahí que se inicia a la vera del río, ¿no? ¿Y lo religioso asociado a qué, Flavia? Lo que pasa es que yo vengo de una familia profundamente católica, ¿no? Pero media rara. ¿En qué sentido? En el sentido que profundamente católica, pero además, sobre todo al lado de mi madre, hay una relación muy estrecha con un ideario más bien socialdemocrático. Mi abuelo fue discípulo de don Lisandro de la Torre. Ustedes saben que
y Sandra de la Torre es un ícono del anticlericalismo y de la lucha por una serie de elementos que hoy llamaríamos el laicismo, ¿no? Entonces, se mantiene por un lado una herencia que viene por el lado, como suele suceder, en este caso mi bisabuela, mi abuela, sobre todo mi bisabuela, de un catolicismo muy fuerte ligado al lugar de origen de la familia de mi madre, que es el País Vasco, donde además en Euskal Herria el catolicismo es también una marca de identidad nacional y graciosamente fue una marca de lucha contra el franquismo. O sea que hay una cosa interesante. Y esta marca muy fuerte a nivel de lo que fue la experiencia de mi abuelo, pero que después llegó a la generación de mi madre y de mi tía sobre todo, que fue una persona muy importante para mí, la hermana mayor de mi madre, de esta posición laicista, ¿no? Entonces yo nunca experimenté un catolicismo cerrado ni nada semejante. En ese contexto yo tengo una primera experiencia bastante negativa, un poco por una cuestión de medio social, de contextos que sería largo de escribir. Yo fui miembro del Opus Dei, fui socia del Opus Dei, lo que en esa época se llamaba socia. No fui adherente, aspirante, no, fui del Opus Dei. Desde los 14 años y medio hasta casi los 21. Una experiencia letal. Muy pedagógica después que pude superar eso, años de terapia y una serie de ayudas. Ayudas también dentro de una misma comunidad eclesial, porque cuando yo salgo de ahí, yo entendí que era el fin del Opus Dei. Uno sale de esos lugares como puede, porque son organizaciones de características sectarias. Hay muchos elementos que podría comentar. Hay lugares, por si acaso recomiendo una página web que se llama opuslibros.org, que es una página que hacemos, yo estoy incluida ahí, hay textos que yo he escrito, pero más importante, muchos textos de otras y otros que aclaran, de ex miembros del Opus Dei, ¿no? Entonces, ahí a la salida me relaciono con una comunidad de hermanas, de religiosas, dominicas, pero de Fundación Tucumana, no son las mismas que están aquí, en este caso en la ciudad de Córdoba, que estaban haciendo un proceso de cambio muy grande congregacional. Yo sigo manteniendo un vínculo de mucho afecto con ellas, y ese cambio pasaba por hacer lo que en ese momento se llamaba la opción por los pobres, el trabajo en villas, ¿no? En el contexto de una teología de la liberación, estoy hablando del año 1989, que todavía no había pasado por la prohibición de 1992 con los dos instrucciones de la Sagrada Congregación. Entonces, mi ingreso es por ahí, ¿no? De algún modo, a mí el trabajo en las villas me, por así decirlo, evangelizó. Me sacó de una fe atroz, como la que yo había experimentado en el Opus Dei, y me llevó a otro lugar. Y al mismo tiempo, es el trabajo en la villa en el que sale mi pregunta acerca de las causas de la opresión social que me lleva al marxismo. Yo llego al marxismo a partir de eso, ¿no? No parto del marxismo, llego al marxismo. Qué bueno. Mira, de este recorrido que a mí me parece tan interesante, un poco lo has querido reflejar con unos pocos objetos. Sí. una expresión minimalista de algunos objetos que me gustaría que nos comentaras de qué se tratan. Sí, yo soy minimalista con objetos. Bueno, cronológicamente los voy a ubicar en este camino, pero están todos muy enlazados. Eso que es un mero tronco de árbol, es un pedacito de una araucaria gigantesca, ¿no? Y cuando ustedes me proponían este encuentro, sean objetos significativos, yo pensé en objetos significativos, no en cosas, no en ornatos, ¿entienden? No en cosas ornamentales. Muy bien. Entonces el pedacito de la araucaria, de esta araucaria gigantesca, que estaba justamente en el medio del claustro de estas hermanas, amigas mías, donde yo de hecho participé y viví, compartí mucho tiempo de la vida en ese convento, procesos de discernimiento vocacional, bueno, tuve una larga historia también con ellas institucional, y tengo muy presente esto, ligado a este trabajo en las comunidades de base. Ahí por finales de la década de los 90, en un contexto atroz para nuestro país, un contexto no demasiado distinto al presente, había una reunión de lo que se llaman agentes de pastoral de comunidades eclesiales de base, donde además había un grupo de hermanas, también dominicas, pero de una congregación irlandesa, con las que yo también sigo teniendo un vínculo de mucho afecto, que habían pertenecido a esta congregación con la que yo me vinculé de Fundación Tucumana, pero que en los 70 habían sido expulsadas. De hecho, se habían tenido que ir de ese convento y de la ciudad de Rosario, amenazadas por las Fuerzas Armadas y expulsadas por el obispo de ese entonces, de infausta memoria, Monseñor Volati, ¿no? Y ese lugar fue un lugar de encuentro en donde ellas de alguna manera nos comunicaban qué sueños tenían en ese momento, allá por el año 73, 74, 75, y nosotras tratábamos de compartir en nuestro trabajo en villas qué sueños teníamos nosotras, ¿no? Y yo que llegué al feminismo
muy al final, soy una feminista reciente, diría yo. Cuando voy buscando marcas, me di cuenta que estas mujeres, estas comunidades de mujeres que habían optado por una radicalidad de vida y de compromiso, están de alguna manera contenidas en ese árbol que después se taló porque podía destruir el claustro, pero que todas nos llevamos un pedacito, ¿no? Y lo otro es un afiche, otro aspecto de mi vida en esa época, de una actividad autogestiva organizada por un grupo de compañeros y compañeras, unas jornadas de discusión, de exposición acerca del pensamiento de Marx. Yo por ese entonces, te decía hace un ratito, ya había empezado a leer hacía mucho a Rosa Luxemburgo, a quien leí, oh paradoja, antes que a Marx, por una casualidad de la vida, ¿no? Y bueno, hay mucho que podía decir de eso, tranqui, no voy a decir. ¿De qué año estamos hablando con el afiche de Marx? Cuando me fijé no tenía año, pero yo me imagino, en esas cosas que hacíamos nosotros todo, obviamente copias, yo me imagino que eso debe ser de promediando los 90, ¿no? Por la actividad. Entonces, sigue siendo Rosario esto. Sigue siendo Rosario. Bien. Y después, ese otro elemento que está ahí, que es una lechuza, tiene que ver con una mujer, una poeta santafesina, y también digamos así hoy activista cultural en esa época, es la misma época, no se decía eso, que se llamaba Elena Ciraud, que falleció hace pocos años, que fue una persona que por lo menos para mí fue muy importante, una mujer también muy comprometida en términos políticos, estéticos, una gran lectora, una gran feminista bajo un feminismo medio empírico, si vos querés, que nos alentaba a las jóvenes a escribir poesía, a leer, a producir. Era una mujer muy enérgica, algunos dirían hasta casi despótica, pero era la manera que ella había encontrado de hacerse valer, y hacía este tipo de cosas, ¿no? Entonces es una lechuza que ella me regaló. Y nos juntábamos en una localidad vecina a Rosario, San Lorenzo, a tomar cerveza negra. Con ella aprendí a tomar cerveza negra en tiempos que no estaba todo esto, y discutíamos y pensábamos, y ella un día me dijo esto, que para mí fue clave, me dice, vos sos olímpica, yo soy prometeica, en el sentido que ella vos tenés la costumbre de mirar a los cielos y yo a la tierra, mira un poquito más a la tierra, me dijo. Y esa frase, para mí fue esa frase de la vida que por ahí se dicen en una conversación, pero fue absolutamente importante. Ella me hizo empezar a mirar a la tierra. Y estas tres cosas que refieren a esa década y a esa vida mía en ese momento, son tres cosas que son claves porque son cosas que yo mantengo y intento sostener hoy todavía en cualquiera de los roles en los que me toca, y son rasgos de la militancia que he intentado construir, ¿no? Elementos que son fundacionales y que a mí me parece que de alguna manera hablan de lo que te quería preguntar. Si pudieras resumir en unas pocas palabras, en ejes, que guíen este recorrido que por ahí para quienes no te conocen mucho, o para quienes no comparten con vos esta experiencia, esto de pasar desde lo marxista, lo religioso, al activismo disidente. ¿Qué tres palabras pudieran unir ese recorrido? En realidad voy a hacer una frase, muy cortita de hecho, que yo sé que puede ser muy controvertida y que hasta creo que puede escandalizar, que es el problema de la experiencia de la verdad, ¿no? Quiero decir, para mí una cosa muy fuerte en los procesos de búsqueda religiosa, uno va pasando, diríamos, por diferentes imágenes de lo divino, ¿no? Y hay un momento en donde uno, que no sepa por qué, una se siente en conflicto, en crisis con eso, y da otros pasos, y yo creo que eso tiene que ver con la búsqueda de las cosas verdaderas en la propia existencia, ¿no? Entonces uno abre otra puerta, la otra puerta para mí fue la villa, que yo digo es un lugar crítico, porque yo ahí aprendí claves acerca de cómo buscar, si se quiere, verdades personales y verdades colectivas, ¿no? Y el marxismo fue un momento clave en donde de esa posición religiosa en la que supuestamente yo debería haber estado cerrada a posiciones de ese estilo, me llevó a pensar que la única manera de explicar aquello que yo intentaba cuestionar de raíz con mi vida era esta, y que tenía que encontrarle la vuelta. Y el ámbito de la filosofía para mí fue, reeditando un poco la visión antigua y medieval de la filosofía como un modo de vivir, fue también una manera de encontrar un lugar para esas preguntas, un lugar existencial. Ahora, todo eso, para sintetizar, siempre estuvo relacionado con experiencias colectivas, ¿no? Cuando fue aquí la sentencia en el juicio de La Perla del Campo de la Ribera el 25 de agosto del año pasado,
Lo que yo tengo que decir, ahí me acuerdo que compartía con algunas compañeras, que fue un día para mí, viviendo acá en Córdoba, muy feliz, y que me di cuenta ese día de que todas mis experiencias de felicidad habían sido colectivas. Y bueno, tiene que ver con eso. Para quedarnos charlando mucho más, es lo que vamos a hacer en el segundo bloque de Mujeres que Mueven el Mundo, hoy con Flavia de Suto. Seguimos conversando con Flavia de Suto, ella es la actual vicedecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, integra la Comisión por la Aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en la universidad, pero básicamente la conocemos, se destaca con su tarea docente de investigadora de historia y de filosofía antigua. Por eso queríamos también preguntarte el lugar de las mujeres en la filosofía antigua o en la filosofía en general. Sí, yo creo que eso podría resumirse diciendo esto: como otras tantas actividades, la filosofía en general como disciplina y en su inserción académica, universitaria, así como otras tantas actividades universitarias, es un lugar que ha sido eminentemente y fundamentalmente masculino bajo las leyes generales del patriarcado, que a su vez se van determinando históricamente y culturalmente. La filosofía, la actividad filosófica muy en particular, en la medida en que ahí aparece la idea de que tiene que ser desempeñada por personas fuertemente racionales, y ya sabemos esa asignación de racionalidad a los varones en detrimento de las mujeres, ¿no? Ese ha sido el punto de partida hasta no hace mucho tiempo. Yo creo que en ese sentido sin duda ha habido un crecimiento muy sustantivo, por supuesto en algunos lugares más que en otros. En el área específica de la filosofía antigua y la filosofía de la Edad Media, a la que yo me he dedicado y me sigo dedicando, hay que decir por un lado que hay grandes maestras mujeres, por lo pronto mías, y las menciono: Marita Santa Cruz, Silvia Mañavaca. También, por ejemplo, en mi vida rosarina, grandes maestras mujeres, como una profesora que para mí fue clave intelectual y políticamente, Olga Calvo. Ahora, estas grandes maestras también se abrieron paso en las condiciones de posibilidad de su momento, y yo creo que hay una deuda pendiente bastante grande en dos términos, para cerrar la idea. Uno es los espacios institucionales que efectivamente garanticen materialmente el tiempo que las mujeres en sus diferentes realidades precisan para la actividad intelectual, para la actividad de docencia e investigación. Que eso, aunque parece una verdad de perogrullo, no siempre funciona. Desde las famosas guarderías hasta regímenes laborales acordes, ¿no? Y la segunda tiene que ver, como en otros tantos espacios, cambios culturales que permitan modificar una situación que sí se reitera en filosofía y en el espacio universitario. Que las mujeres ocupen o ocupemos lugares subalternos, aunque ocupemos algún lugar respecto de los varones que suelen ser o titulares de cátedra o autoridades, ¿no? Cuando uno apela a la estadística es bastante demoledora. Pero claro, si uno hace una comparación, ha habido un crecimiento exponencial. Acceso, claro. También que las mujeres y otras identidades nos pongamos en un lugar agonístico, de conflicto, que hagamos notar la cosa, porque si no la liebre no salta. Claro. Y esto en relación con lo que empezaste diciendo, ¿no? El lugar de las mujeres en lo público siempre restringido, de pronto en el contexto actual, el feminismo que emerge y que emerge, me parece, por algunas lecturas de tus artículos, desde un lugar que cuestiona las mediaciones políticas. Me gustaría que desarrolles ese concepto que me parece re interesante. Sí. Aparece una idea que me parece importantísima, que es esto: o sea, todo movimiento que plantea, que quiere plantear una agenda política al poder establece mediaciones. En el caso del feminismo ha sido un proceso muy constante, muy permanente, pero que indudablemente en un momento dio un salto cualitativo enorme, y yo creo que ese salto cualitativo ha tenido que ver con muchos factores, conciencias, voluntades políticas desde áreas del Estado que han de alguna manera, no digo yo causado, pero sí potenciado, un movimiento que se masivizó. En ese momento de masividad, que tuvo algo clave, pudo plantear una agenda política, no solo una reivindicación en términos sociales o meramente reivindicativos, como se suele decir. Claro, tiene que crear ya otras mediaciones que no solo planteen una agenda, sino que también generen formas de creación de poder. Así como yo creo con los movimientos sociales en general, que es necesario crear poder popular, también creo que es necesario crear poder político feminista, ¿no? Y poder político feminista que tenga también capacidad de interpelarse a sí mismo, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, evidentemente es un salto también de enorme importancia, porque para sintetizar el feminismo, los feminismos han tenido la capacidad de interpelar fuertemente formas organizativas, han sido muy inclusivos, han tenido capacidad de ampliar agendas, han tenido capacidad de incluir diferentes registros culturales, territoriales. Bueno, es complicado reunir, articular todos estos elementos en la creación de instancias de poder político que a esa mediación no la dejen en una situación de indemnidad, por la cual uno termina viendo que hay otras voces a veces voces masculinas y voces masculinas bastante retrógradas, que terminan parasitando un movimiento en que las mujeres y otras identidades hemos puesto el cuerpo de una manera muy intensa y que finalmente es nuestra agenda, porque es nuestra vida y es nuestra voz. Entonces, como diría la querida Judith Butler, hay que crear los marcos de emergencia de esa agenda y de esa voz, una vez que nosotras mismas hicimos saltar los goznes de lo posible, ¿no? Como para charlar un montón de tiempo más, yo recomiendo a la audiencia que siga las conversaciones, las presentaciones de Flavia, donde desarrolla mucho estas ideas. Empezamos hablando un poco también del lugar de las mujeres en la Universidad de Córdoba, y particularmente este año el programa le dedica un fragmento a otras voces de mujeres cotidianas de distintos ámbitos para hacer esta pregunta sobre, en el marco del aniversario de la reforma universitaria, pensar cuáles son las deudas que la universidad sigue teniendo con nosotras. Así que escuchamos uno de estos testimonios y seguimos conversando. Yo soy María Ejida Cornavaca y nací en Villa Allende. Soy una persona muy grande. Casi todas mis hermanas fueron a la universidad. Yo creo que es fruto de un padre que era muy ausente en muchas cosas, pero le interesaba la educación. En el fondo era bien progresista en ese sentido. Mi vieja era muy presente como madre y permitía muchas cosas y nos daba mucha libertad. Hoy creo que la universidad todavía no ha logrado hacer un colectivo compacto entre el hombre y la mujer, porque tengo entendido, no estoy mucho en contacto con la universidad, pero tengo entendido que todavía hay mucha competencia, y yo veo donde trabajo que todavía el machismo sigue existiendo fuertemente, donde todos los movimientos feministas que me parece que han cambiado el paradigma del país. No sé si de América Latina, no me animo, pero me parece que sí. Y creo que es un grupo muy fuerte que puede llegar a conseguir cosas muy importantes para mejorar esta sociedad tan discriminatoria, tan perversa, tan injusta. Por eso que yo apoyo también el movimiento feminista. Ni una menos pretendemos y por eso Le agradecemos a esta vecina de Villa Allende que compartía su experiencia, su biografía en relación con la universidad, y seguir preguntándonos, ¿no?, sobre esa marca de la reforma universitaria y cómo todavía la universidad tiene deudas pendientes con este sector, con las mujeres en particular y con las disidencias sexuales. Sabes que el año pasado, si no recuerdo mal, bueno, como tantas veces nos visitó Rita Segato. Y a mí, que la verdad que tenía una aproximación bastante módica a la obra, me tocó entrevistarla. Entonces yo le pregunté así con mucho coraje si le parecía, cuál era la agenda o algo así de una universidad feminista. Y ella me planteó que no sabía si era conveniente que, así como decimos universidad pública, gratuita, laica, etcétera, agregáramos feminista. En el sentido que, como hablábamos hace un momento, los feminismos se habían caracterizado por esta capacidad revulsiva. Entonces, de alguna manera, el temor era dejarlo fijado ahí, complicaba. Pero que al mismo tiempo era necesario institucionalizar la agenda política y las luchas feministas en la universidad. Y yo creo que en este contexto del aniversario de la reforma, por un lado, podemos hacer un saldo positivo en la generación en la Universidad Nacional de Córdoba, pero también en otras universidades nacionales, del programa de géneros, del plan de acción para erradicar la violencia de género, de esta comisión que hemos creado a partir del Consejo Superior, pero que también integran compañeras que se dedican a estos temas de una manera muy eficiente, que es la Comisión para la Aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que es un
desafío gigantesco para la universidad. Entonces estos elementos institucionales que hay que profundizar, que hay que aplicar inteligentemente, plantean un hito para nuestra universidad en particular, pero sabemos que en otras estamos en la misma clave. Terminamos antes de ayer en Buenos Aires unas jornadas académicas sobre la historia de la filosofía antigua medieval y las mujeres. Fue la primera que hicimos en Argentina, con unas compañeras sobre todo de la UBA, La Plata, General Sarmiento. Y creo que ahí hay otro elemento clave de aquello que de alguna manera estaba en la mente de los reformistas. Si pensamos a la universidad como un actor, como una actriz política, entonces tenemos que también ver que aquello que en la universidad producimos y el modo de producirlo genera, hay que darle una vuelta de hoja desde la perspectiva de los feminismos y de la lucha por las identidades disidentes, que es llenar no solamente a la vida institucional, a nuestra democracia universitaria, sino al mundo de aquellas cosas para las cuales estamos acá, que es nuestra actividad intelectual, de formación, de docencia, de contenidos, de ideas, de textos, de métodos, de formas de organizar el trabajo en nuestras cátedras, nuestros espacios de investigación, que vayan como moldeando en estas luchas, en estas ideas, en estas formas de democracia radical nuestras relaciones, nuestras ideas, nuestra bibliografía. No hay reforma en el aire, hay reforma en la materia de nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, súper profundo el programa que hemos tenido. Realmente, Flavia, agradecerte que nos hayas acompañado. Da para mucho más y seguramente lo haremos por fuera de las cámaras en muchas otras ocasiones. Así que un placer haberte recibido. No, muchísimas gracias a ustedes por el trabajo, por la permanencia, por sostener este tipo de espacios y seguramente hacerlos crecer. Nos seguiremos encontrando en Mujeres que Mueven el Mundo por Canal U de los servicios de radio y televisión y en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión Universitaria. Hasta la próxima.